Muchas veces ignoramos lo variado y único que son los animales en el continente en el que vivimos, pero son especímenes únicos y particulares, donde existen unos mamíferos muy llamativos, ya que su método de defensa suele ser muy afilado y doloroso, ya que los puercoespines son roedores que están rodeados de miles de espinas, pero existe uno en específico que tiene cualidades que te dejarán petrificado, ya que se salen del molde con mucha facilidad, y esos son los puercoespines arborícolas, así que acompáñame a descubrirlo. Estos vertebrados, aun cuando su nombre pueda crear confusión, ya que en inglés se les nombra como brasileños, se encuentran en diferentes países de Sudamérica, teniendo una distribución por Colombia hasta Argentina, pasando por Venezuela, las Guyanas, Surinam, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, estando en bosques neotropicales de la región ecuatorial, con una gran densidad de zonas boscosas, pero también se instalan con una comodidad en otros hábitats como llanuras, zonas montañosas o desiertos, pero en menor manera, estando desde el nivel del mar hasta 1000 metros sobre este. Este grupo de roedores crea su propio género, ya que comparten similitudes entre sí. El más obvio y visual son sus espinas. Su tamaño es un ejemplo de que son poco conocidos, ya que al ver una foto no considera sus dimensiones. Desde su cabeza a la base de la cola llegan a medir unos 30 a 60 centímetros, pero cuentan con un apéndice que los difiere, su enorme cola. Esta logra una longitud de 33 a 45 centímetros, teniendo casi el mismo largo que su cuerpo, mientras que su peso llega a unos 4 a 6 kilogramos. Sus espinas, que están en gran parte de su cuerpo, tienen una tonalidad dicromática, es decir que cada una tiene dos colores, una porción oscura predominante por un color rojizo y otra parte es blanca, teniendo este patrón en gran parte de su cuerpo, mientras que tiene una región que destaca de la monotonía de este, su hocico, que carece de pelo, es una porción carnosa de color rosa. Sus espinas, que se podría decir son la característica más resaltable, llegan a medir 6 centímetros y medio a 10, las cuales predominan con la misma forma puntiaguda en el dorso y la cabeza, mientras que en la cola y en su pecho tienden a ser más como un pelaje un tanto áspero, pero lo que lo difiere de los demás puercoespines son sus colas. Este largo apéndice tiene la cualidad de ser ligeramente prensil, llegando al punto de que se puede colgar con esta. Esto explica por qué no tienen espinas en esta región, ya que si las tuvieran, estas se lastimarían por el estilo de vida. Además tienen una almohadilla en la punta que se forma con el tiempo, un callo que les protege de la fricción que genera el movimiento de su cola con la corteza de los árboles. Cuenta con otra región que puede atraer la vista, y esas son sus cabezas. Su hocico es una porción grande que resalta. Pareciera no contar con fosas nasales, pero están escondidas en lo voluminoso de su belfo superior, de los cuales tienen bigotes táctiles. En su interior tienen unos incisivos alargados, característica de los roedores, los cuales le crecen durante toda su vida y les ayuda a morder su alimento, el cual suele ser muy fibroso. Además, escondidos en su interior, tienen unas muelas aplanadas que le crecen picos y le permiten moler lo que ingieren. Mientras que sus ojos son visibles, las púas respetan la circunferencia creando una periferia rosada. Esto se da ya que si les creciera este tipo de pelo muy cerca, sería un potencial peligro para ellos, ya que lastimaría su globo ocular al moverse o inclusive parpadear. Mientras que sus orejas están escondidas en su pelaje, debido a que son de pequeño tamaño. Sus pies también tienen una adaptación particular a su estilo de vida, ya que sus dígitos son muy alargados. Estos son ideales para sujetarse con mucha facilidad de las ramas, sobre todo las delanteras cuentan con garras afiladas. Su dimorfismo sexual es muy complicado, ya que se requiere de manipularlos para determinar su sexo, debido a que su cola y espinas no permiten verlo a simple vista, pero uno puede hacerlo en comparación a su tamaño, siendo las hembras las que son más grandes que los machos. Estos especímenes tienden a formar grupos, pero de una forma con poca interacción, volviéndose tolerantes con otros congéneres. Esto se da principalmente en una porción donde hay abundancia de alimento, formando pequeños grupos, sobre todo cuando están criando, pero el mayor tiempo de su vida, sobre todo de adultos, son solitarios. Como quedó claro al principio y por su nombre, su estilo de vida ocurre en las ramas de los árboles, siendo arborícolas, pero su mayor tiempo lo ocupan en descansar, durmiendo durante el día siendo animales nocturnos, monopolizando un 85% de su día en dormir, comer e interactuar con algún compañero.
Rara vez se aventuran a tocar el suelo o a deambular sobre él, donde casi toda su vida ocurre en los árboles, e inclusive llegan a hacer sus necesidades. A veces mordisquean la madera y las ramas para desgastar sus dientes, además les sirve para modificar su hogar a su antojo. Estos animales tienen varias formas de comunicación, de las cuales utilizan las más comunes como sonora, visual y química. Si se sienten amenazados, estos contraerán sus músculos de los folículos capilares, provocando que sus espinas se alcen. Esto ayuda a saber qué tipo de amenaza es, ya que si la respuesta es muy rápida, podrá ser un peligro mortal, mientras que si se alzan lentamente, solo está indicando inconformidad de un intruso. Esto incluye a sus propios congéneres. Además, tienen diferentes tipos de sonidos, desde silbidos hasta gruñidos, sumado a que marcan diferentes zonas, por lo que sugiere que presentan territorios. Esto hace que los sentidos de la vista, el olfato y el oído sean muy importantes para ellos. Estos especímenes difieren un poco de algunos roedores. Como ejemplo están las ratas, que son omnívoras, pero los puercoespines arborícolas son herbívoros. Por lo general consumen una alta cantidad de corteza de los árboles, siendo su principal fuente de alimento, ya que está cubierta de los árboles, por lo general estará disponible todo el año. Estos utilizan sus grandes garras para arrancarla, sujetarla y mordisquearla. Pero no solo se limitan a ya que no les proporciona muchos nutrientes, también comen brotes, hojas, tallos, frutas y nueces. De hecho, tienen la preferencia de consumir ciertas semillas como las que tienen las palmas. Su reproducción está poco documentada en vida silvestre. Lo que se ha determinado es que los machos buscan y compiten por una hembra, momento que se ve incentivado por el celo y que ocurre en cualquier época del año. De hecho, son bastante prolíficos, ya que una hembra puede volverse a reproducir un par de días después de haber dado a luz. Tienen una gestación de 195 a 210 días, siendo un promedio de 7 meses. Un periodo que se sale de la normalidad de los roedores, ya que en ellos es muy corto. La madre por lo general dará luz en el suelo, naciendo una sola cría, los cuales ya tienen un desarrollo adecuado, ya que tienen sus ojos abiertos, su cola es fuertemente prensil, sus garras afiladas y sobre todo cuentan con pequeñas púas de 1 centímetro, por lo que debe de ser más doloroso del usual para la hembra el que nazcan, pero su pelaje se inclina hacia posición caudal y esto alivia lo que podría ser una de las cosas más dolorosas. Aún con estas características, ya casi de un espécimen autónomo, son dependientes de la madre y no se alejan mucho de ella, pasando de 2 a 3 semanas muy próximas. Son dependientes a la madre y no se alejan mucho, pasando de 2 a 3 semanas muy próximas a ellas, donde se alimentará de su leche. Esto por unos 7 meses, pero en el transcurso van aprendiendo qué alimentos pueden consumir y cómo hacerlo por aprendizaje visual, para luego probar ellos mismos estos, mientras los pequeños exploran y aprenden a escapar del peligro, ya sea de las caídas o de los depredadores, donde recurren a escalar cuando son molestados. Después de las 7 semanas ya son independientes y partirán por su propia cuenta. No se sabe cuándo los machos entran a la madurez sexual, pero las hembras entran al año y medio. Su expectativa de vida en estado silvestre es de 17 años. Debido a su abrigo peludo, la mayoría de los depredadores evitan el cazarlo, debido a que es más fácil comer otras presas, ya que sus púas son lo suficientemente largas para clavarse muy profundo en ellos, siendo muy doloroso. Pero existe un grupo de insectos que los infesta para alimentarse de su sangre, siendo el ser humano los que más los cazan. Mientras que en cautiverio su promedio de vida se incrementa, llegando a unos 27 años, ya que los problemas de los exoparásitos es mucho más fácil de controlar. Esta especie se encuentra en preocupación menor, aún no se confirma un denso de su población, pero se piensa tiende a estar en equilibrio favorable y estando ampliamente distribuido en su región. Además exhiben una alta tolerancia a los cambios de su hábitat, siempre y cuando haya árboles ellos se acostumbrarán. A esto hay que agregarle que su extensión abarca un amplio rango de áreas protegidas, pero por sus hábitos pueden causar problemas a los agricultores, sobre todo a los que se dedican a la producción de frutas, ya que tienden a lastimar sus árboles o a comerse los frutos destinados para su venta. Pero al mismo tiempo ayuda, ya que podan la extensión del follaje de los árboles y permiten que otros árboles de menor tamaño reciban los rayos de sol y crezcan, por lo que su rol va más enfocado a ser los jardineros de las alturas. Además, al consumir frutas, estos diseminan las semillas por una gran extensión, lo que ayuda en gran medida, ya que el esfuerzo de los agricultores llega a ser menor. Además, pueden ser muy curiosos de ver, por lo que es un atractivo potencial para el turismo.
un animal tan curioso que los latinoamericanos pueden ver y se deben de sentir orgullosos de tener un exponente tan único, con una defensa que logra hacer pensar a los depredadores 2 veces el verlo, y que además vive en las alturas de la selva. Esos son los puercoespines arborícolas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!